Corintios, arrancamos así. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. La semana pasada hablábamos del ministerio claro que la iglesia tiene y es reconciliar. Una iglesia que no entiende el ministerio que tiene comienza a separar, a dividir, a seccionar, a decir esto no, a mirar para afuera y decir nosotros somos un pequeño pueblo muy feliz, cuando tenemos que entender que la sociedad que tenemos es resultado de la iglesia muchas veces inoperante que hemos sido. Es duro lo que digo, pero es así porque como iglesia somos luz y somos sal, y si el mundo está en tinieblas es porque quizás no hemos sido efectivos. Dios está edificando una casa, ¿sí? Somos templo. Allí, 1 Corintios, capítulo 3, verso 16, dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿Quién vive en ustedes? El Espíritu de Dios. Paula nos hablaba la semana pasada, no la anterior, la esposa de Ariel, allí trabajando en San Juan Evangelista, pude repasar la prédica en la radio y cuando escucho una tonada rara, digo, ¿a quién pusieron en la radio? Y estaba allí Paula con un mensaje poderoso de parte de Dios que nos hablaba de Juan 10:10 cuando dice, yo vine a darles vida y a dárselas en abundancia. Uno dice, Dios me vino a dar más vida. Dios me vino a dar una vida mejor. ¿Cuántos quieren una vida mejor? Creo que todos queremos una vida mejor. Y creemos que Dios nos ha dado una vida maravillosa. Y Dios vino a mejorar mi vida. Vino a decorar mi vida. Vino a hacer una vida mucho mejor. Pero Paula nos hablaba de que en el griego se nos habla de la vida zoe. Está la vida bios, que es la vida biológica. Pero la vida zoe, Dios estaba diciendo, yo les vine a dar mi vida. No vine a mejorar tu vida, no vine a darte más vida, no vine a pintar y decorar tu vida, sino que vine a darte vida y a vida en abundancia. Vida abundante en nosotros. Y nuestra vida está destinada a desaparecer. Cuando hablamos de vida, estamos hablando de lo que somos. Es su vida en nosotros manifestándose. El apóstol diría menguar para que Él crezca. Este es lo que se le fue revelado a Nabucodonosor. Cuando vemos que todo reino caerá, decimos gloria a Dios. Todo reino va a caer y el reino de Dios prevalecerá. Sí, pero primero eso sucede en mi vida. Primero esa roca golpeó mi vida y destruyó todo lo que era mío para que se manifieste su reino. Primeramente en mi vida y después en la sociedad. Y esto es lo que hemos fallado como iglesia, en pretender ser un reino, pero que este reino no se manifieste a través de nuestra vida. Dice, ¿no se dan cuenta que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Somos la casa de Dios. Dios nos está edificando como una casa personal, familiar. A veces recuerdo las 3 casas que tuvo Jesús. Jesús todo dice que fue creado por Él y para Él. Y Jesús Dios da a su Hijo, al Salvador del mundo, al cuidado de un vientre natural. Es una locura. Por donde usted lo piense, ¿cómo el Creador del cielo y de la tierra viene a morar y ser cuidado, sustentado humanamente por un vientre humano? Entonces decimos, no es normal. Tendría que haber bajado en un caballo blanco, con una espada a reinar. Era lo que está esperando el pueblo, ¿sí? En aquel momento el pueblo estaba esperando un gran guerrero, alguien que destruya y ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Pero no, Dios mandó al cuidado, al Salvador, a un vientre humano. Fíjese qué importante somos en Dios. Y cuando hacemos lo de Dios, lo puso al cuidado de un papá natural y de una mamá natural. Los cuidados, fíjense qué importantes son los cuidados que tenemos como papá, como familia para con nuestros hijos. Lo puso allí al cuidado de una casa espiritual. Dice que Él nos ha dado vida y nos ha dado
en abundancia, pero nos ha dado su vida. El 17 de 1 Corintios que estábamos leyendo, 3:16, ahora el 17 nos está hablando que hay una casa que Él está edificando. Nosotros, ¿sí? La vida de Cristo habita en mi vida, pero Dios ha dado este ministerio a la iglesia para que se manifieste en comunidad, en función de cuerpo. Un miembro no vive separado del cuerpo. Si yo amputo uno de mis brazos, por más que mi brazo quiera ser independiente, lo voy a amputar, pero va a morir. Se va a sentir independiente por un tiempo, pero está destinado a morir. Estamos llamados a funcionar en cuerpo, por eso le hablaba del entendimiento que tenemos como anexos en los lugares donde estamos para trabajar en la iglesia local. Por supuesto que hay una administración, Dios quiere hacer cosas a través nuestra, tenemos una identidad de familia, somos Iglesia Cristiana de Vida Eterna y tenemos pancartas y banderas, pero Dios nos ha llamado a ser uno con la iglesia local. Lo que Dios está haciendo en esa iglesia, a veces como pastores lo vemos imposible, pero Dios lo va a hacer, lo tiene que hacer y tenemos que ser movidos por Él y no oponernos. El 17 dice, Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. ¿Qué tan importante es mi hermano? Yo le pregunto, ¿no? Me hago esta pregunta hoy. Pues decimos, bueno, es importante, tengo que cuidar mi vida, Él habita en mí, soy templo del Espíritu Santo, soy templo con mis hermanos. Pero ¿cuán importante es mi hermano dentro de la iglesia, de la congregación Vida Eterna? Un hermano que no es de la congregación Vida Eterna. ¿Cuán importante es ese hermano? Dice que somos uno. Y nos habla de que somos templo. Y que cualquiera que se levante, porque uno dice, bueno, cualquiera que se levante y uno ve todas las ideologías, las intenciones, no, todas las intenciones políticas, ideologías están destinadas a caer. Cuando habla de cualquiera, no habla solo de ideologías o de personas que están en contra de la iglesia. Habla también de nosotros si me levanto en contra de la iglesia, en contra de uno de mis hermanos. Ustedes son importantes, son parte de un mismo cuerpo y este es el entendimiento que tenemos que tener. Todos somos importantes. Dios no desecha a nadie, a pesar de que nosotros nos desechamos solos. La palabra de Dios dice que Él no quiere que nadie se pierda. Entonces nos agarramos de eso y decimos, nadie se va a perder. No. Dice que no quiere que nadie se pierda. La intención de Dios es que nadie se pierda, pero hay una decisión personal de perderme o no, del entendimiento de que el otro es importante, que no puedo desecharlo. Dios está edificando una casa y primero lo está edificando en tu vida. Primero ese reino vino a gobernar tu vida, tu casa. Me encanta esa canción que dice, ven, gobierna mi vida, mi casa, mi ciudad. Pero es progresivo. Primero no va a gobernar la ciudad, va a gobernar mi vida. Después esa vida que me gobierna va a gobernar mi casa. Y esa vida que me gobierna y gobierna mi casa y me ve a mí como uno, a mi matrimonio como uno y gobierna el matrimonio y ve a la familia como uno y comienza a gobernar esa familia, después la ciudad verá la gloria de Dios. Pero verá la gloria de Dios en la gloria que manifiesta tu casa, tu matrimonio, tu vida en cada lugar donde estás. Por eso le digo que como iglesia quizás nos quejamos mucho de la sociedad que tenemos, pero es resultado de la iglesia que hemos sido. A tomar nota. Dios está edificando una casa en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi congregación, pero también en la ciudad. Y este año será un año para ver que Dios, ¿sí? Porque a veces hemos visto el mundo como algo separado y dicen las Escrituras que Él estaba reconciliando todo con Cristo. ¿Se acuerdan? Lo leímos la semana pasada. Hoy lo vamos a repasar. Él estaba reconciliándolo todo en Cristo con Él mismo. Y le dio a la iglesia el ministerio de la reconciliación. Entonces, si tenemos que, Dios nos tendrá que dar entendimiento de qué es todo. Pues decimos todo, bueno, estamos trabajando en eso. No, pero el mundo tiene que ser reconciliado con Él. Hablábamos de que la creación está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Incluso la creación
Dios está reconciliándolo todo con Él mismo. Entonces este año será un año para orar y decir, Señor, revelanos qué es todo. Ese todo no es lo que yo creo, es el todo de Dios, no es mi todo. Yo cuando era chico me decían, ¿ordenaste la pieza? Toda. Y entraba mamá, levantaba la cama y veía que estaba todo acomodado, pero todo abajo de la cama estaba. Sí, el otro día lo escuchaba el pastor Corson y él hablaba de que él había aprendido a cuidarla, a limpiar la cocina. ¿Por qué? Porque su esposa era muy estricta con la limpieza. Entonces él se levantaba, preparaba el desayuno de sus hijos y dice, y yo limpio todo, pero era mi limpieza, no era la limpieza de mi esposa. ¿Sí? ¿A cuántos le pasan esto? Yo soy una persona ordenada y limpia en mi propio juicio. Claro, en el juicio de otro podrá ver mi desorden como algo ordenado o como mi desorden como un desastre. Bueno, lo mismo él decía, lo mismo sucede con Dios. Es la intención que tenemos de ir creciendo en agradar al Padre. Él decía, yo trato de agradar a mi esposa, quizás no llegue al estándar de mi esposa. Y con el tiempo, decía el pastor Corso, me acostumbré, ya me volví medio estricto con la limpieza, no llego al estándar de mi esposa, pero mi deseo es agradarle a ella. El deseo de los hijos de Dios es agradar al Padre. Y con el tiempo, haciendo y viviendo y siendo direccionados por la voluntad de Dios, todo será mucho más natural. En mi vida, en mi familia, en la iglesia, en el mundo. Le digo, tendremos que en este año lograr entendimiento, ¿sí?, de que Dios quiere alinear el mundo a lo de Él. Quiere reconciliarlo todo con Él. Que espero que Dios nos dé sabiduría en esto. 2 Corintios capítulo 5, verso 18. 2 Corintios capítulo 5, verso 18 al 19 dice, todo esto es un regalo de Dios. ¿Qué es un regalo de Dios? Si leemos un versículo más arriba, la nueva creación, el desechar la creación antigua, lo que soy, para darme, no para mejorarme. No entra a la vida de Ezequiel y dice, la verdad que está bastante destruido el pelado, pero vamos a ponerle onda, vamos a remodelar este lado, acá vamos a pintar. No, Dios no viene a arreglar tu vida, Dios viene a que su vida se manifieste en la tuya. Viene a absorber tu vida y convertirla en su vida. Y todo esto es un regalo de Dios, porque es desechar la naturaleza antigua y vivir a través de una nueva creación. Este es un regalo de Dios, una nueva creación en Cristo Jesús. Somos la nueva creación, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Recién hablábamos de esto. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. ¿A quién? A los que quiero, a mi familia tiene que conocer, claro. Pero a veces hemos dicho, no, este sí, este ha hecho mucha maldad. La verdad que este ya tendría que estar, no está en el infierno, pero ya tendría que estar en el infierno. Yo le adelantaría los trámites, ¿sí? Pondríamos un gestor como para que vaya adelantando los papeles, porque ya está, es un carbón del infierno ya, en la tierra, o sea que enviémoslo. Bueno, desde la intención de Dios, evidentemente no, porque dice que esta nueva creación reconcilia todo con Él. Esta nueva creación imparte. Quiero ministrar a tu persona. Quiero que todo lo que haya en mí te dé gloria para ministrarte. El tema y el problema es que muchas veces en nuestra vida todo lo que hay en nosotros no le da gloria a Dios. Entonces lo que ministramos es una mixtura. Es algo mezclado. Es un poco de Dios y un poco de mis intenciones y un poco de lo que a mí me parece que es Dios. Entonces, claro, la sociedad ve algo distorsionado e hipócrita. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Tendríamos también que orar para que Dios nos revele quién es la gente. Porque no es la gente que yo creo. Son todos.
Dice que está reconciliando todo y nos da la tarea de la gente. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Al mundo. Si la iglesia no tiene nada que ver con el mundo, o eso era lo que creíamos. Una cosa es el mundo, otra cosa es el Señor y otra cosa es la iglesia. Ellos ya están despojados de la gloria de Dios. Ellos ya están perdidos, ya están condenados. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, pero hay una intención de parte de Dios. Por eso dice que en Juan 3:16 nos amó de tal manera que envió a su Hijo. Envió esa vida Zoe que nos habita, que habita esa casa, la vida de Dios, habitando esa casa que nos hablaba Paula la semana pasada. Pues Él estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente. Pero si a mí me encanta tomar el pecado de la gente en cuenta, ¿cómo me va a sacar? Esta parte la voy a borrar, mire. Ya está. Si no ha tomado en cuenta nuestros pecados, necesariamente para ministrar a Cristo no podemos, no debemos, sino que tenemos que ver el diseño de Dios en las personas. Por más que todavía no se vea, ver como Dios ve. Por eso dice, pongan los ojos en las cosas de arriba. Cuando Juan le fue revelado, y él puede, la iglesia real, y él puede escribir las cartas de corrección, él ve la iglesia que Dios diseñó. Pero con sus ojos naturales ve también la iglesia que no estaba bien. Había cosas para corregir, pero solamente pudo corregir cuando pudo ver el diseño original, lo que estaba en el cielo, lo que Dios había diseñado. Cuando vos ves a tu familia y ves esa familia que tenés, que decís, mejor perderlos que encontrarlos. Es porque vos ves un diseño natural, una naturaleza caída, pero cuando vemos con los ojos de Dios, comenzamos a amar con el amor de Dios y comenzamos a ejercer el ministerio de reconciliarlo todo con Él mismo. No avalando, porque a veces pensamos, no, bueno, este es un mensaje para avalar. No. Esto no avala el pecado de nadie, pero no tenemos en cuenta el pecado de nadie para ministrar a Cristo. Este maravilloso, dice, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Estaba allí mientras escuchaba alguna de las canciones que son palabra en este tiempo. Los chicos han hecho un gran esfuerzo, ¿sí? para cantar no lo que les gusta, sino una palabra alineada, algo que es de Dios, no algo emocional. Para escuchar algo emocional lo pongo a Luis Miguel, ¿sí? ¿Y por qué no? Pero las canciones que cantamos tienen que ministrar a Cristo. No pueden ministrar a Ezequiel natural. Y hemos tomado mucho cuidado de eso y los chicos han puesto mucho esfuerzo. Porque uno canta y quiere cantar lo que le gusta. ¿A usted qué le gusta cantar? No me diga nada, ya está. Cuando estamos ministrando a Cristo, no puedo cantar lo que a mí me gusta. Canto lo que habla de Dios, lo correcto, lo exacto. Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Le decía, mientras estaba allí sentado, pensaba, qué maravilloso que esto es esto que hemos recibido, esta vida que nos habita. No somos merecedores de recibir esto. Y lo hemos recibido y está creciendo. Mire qué honor de que el Creador de los cielos y de la tierra esté remodelando mi vida, y no remodelando para mejorar lo que había, sino para tirar abajo todo lo mío y manifestar todo lo de Dios, para que en este diseño, en ese diseño y en este diseño sea visto Cristo y no nosotros. Y pensaba en esto, qué importante, cuánta responsabilidad hemos recibido. Dios está edificando una casa con piedras vivas, dice la Escritura. Para esta edificación no utiliza materiales impuros, que no sean dignos de Él mismo.
El edificador del cielo, de la tierra, de todo, no usará materiales impuros para la edificación de esta casa. Pero tampoco desechará ninguno, y esto me hace ruido. No desecha ninguno, porque Él está haciendo de nosotros piedras vivas y nos ha dado el ministerio de reconciliar al mundo con Él mismo. Mire, el otro día hablaba con mis hijos y Fran tiene un tema con los últimos tiempos y hablábamos justamente de esto, del privilegio de quizás ser la generación que vea al Señor partir los cielos. Es increíble, ¿no? A veces decimos, ¿qué señales más faltará? A ver si puedo. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está. El lobo es Dios. Entonces, mientras Él no venga, yo sigo viviendo mi vida. ¿Y qué señales faltarán? Como un cristiano fronterizo, ¿no? Que dice, pastor, ¿hasta dónde puedo hacer? Es casi un permiso para ver hasta dónde puedo pecar. Pero cuando somos direccionados por el Espíritu que nos habita, no vemos hasta dónde, sino que somos genuinos en lo que hacemos. No hay que dibujar nada, somos genuinos en todo lo que hacemos. No estamos como Caperucita jugando, esperando si el lobo vino o no vino, sino que estamos anhelando la venida del Padre, pero no encerrados. Mire, Disney va a estar contento conmigo. Pero no como risito de oro, ¿no? Yo como risito de oro sería. A veces estamos, o como la bella, allí en el balcón. ¿Quién era la que estaba en el balcón esperando a Julieta? Ya salimos de Disney, bueno. Esperando que venga el amado sin hacer nada. No me muevo de acá. Te anhelo, te espero. No. La iglesia tiene una tarea. Y nos tiene que encontrar haciendo la tarea, reconciliando al mundo con Él mismo, reconciliando mi vida, reconciliando mi matrimonio, reconciliando mi familia. A veces decimos, ¿cómo voy a reconciliar al mundo si tengo unos problemas increíbles? Me miro al espejo y me peleo solo. Pastor, me levanto y discuto conmigo. ¿Cuántos discutan con uno mismo? Bueno, soy yo solo. 1, 2, 3, bárbaro. Después le voy a pasar el terapeuta muy bueno. Peleamos con nosotros mismos. ¿Cómo no me voy a pelear con mi esposa si me peleo yo solo? Pero esto tiene que suceder primero en mi vida. No es nuestro trabajo. Es que mi vida se está reconciliando con Él. Y a veces hay caos en nuestra vida porque nos estamos reconciliando con Él. Él está haciendo la tarea. Es un trabajo en el matrimonio y es un trabajo que no hacemos nosotros. Es un trabajo en la familia, es un trabajo en el trabajo mismo secular, en los lugares que habito. Todo está siendo reconciliado con Él mismo. Por eso, Él no usará materiales impuros, pero tampoco los desecha. Está esperando reconciliarlo todo para hacer piedras vivas en esa iglesia, en ese cuerpo que sigue creciendo. Es Cristo en todos nosotros. Por medio de la iglesia y este ministerio precioso de la reconciliación, Él está transformando lo impuro en puro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5. Ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva, la piedra principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. ¿La gente rechaza a Dios? ¿Usted no lo rechazó nunca? Muchas veces lo rechazamos. Él nos direcciona, Él nos habla, Él nos instruye y a veces somos nosotros mismos una piedra de tropiezo para el desarrollo de Cristo en nosotros. Muchas veces somos autodestructivos para nosotros y para con los demás, pues si no somos luz, ¿a quién vamos a iluminar? La gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra. Cristo, anótelo en su cabeza aunque sea. Cristo es la piedra. Esa piedra, ¿vio? Todo habla de lo mismo. Esa piedra que vino a esta tierra a romper y a sujetar todo y a reconciliarlo todo.
Dios lo eligió para gran honra y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Hay un templo espiritual que está siendo edificado sobre la roca viva, con las cuales Dios edifica el templo espiritual. Además, son sacerdotes. A veces pensamos que somos reyes, no somos reyes. No es coherente, ¿no? Un reino de reyes sería algo ridículo. La Escritura dice que fuimos trasladados a un reino de tiniebla, a un reino de luz, donde reina su Hijo. Somos sacerdotes y ministramos. ¿Qué hacía el sacerdote? Ministraba. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ministrar a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Viviendo la vida del Hijo. Ministramos a Cristo cuando alumbramos a Cristo. Cuando somos una proyección de la imagen de Dios. Lo hemos hablado creo que 1000 veces. ¿Sí? Hay cosas que se siguen repitiendo para comprobar que lo que estamos leyendo está alineado a lo que Dios viene diciendo siempre. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por medio de la desobediencia pierden la imagen de Dios. ¿Y qué hacen? Tratan de cubrirse, tratan de hacer una propia imagen para disimular, imitar la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque la única manera de gobierno que tenía Adán no era que la naturaleza respetaba a Adán. La naturaleza toda respetaba la imagen que Adán transmitía. Era la imagen de Dios en la tierra. Él manifestaba la imagen de Dios y todos podían verlo a Dios. Entonces, cuando usted ve a Dios en un representante, es como que Dios está allí. Y eso es lo que pasaba con la creación, con los animales, con todo. Respetaban a Adán, porque manifestaba la imagen que Dios mismo le había dado. Por medio de la desobediencia, ellos se dan cuenta que no, comieron del árbol equivocado. Y ya no manifestaba, no podía verse, ellos se vieron y se vieron desnudos. Y no habla de desnudez física, habla de no estar proyectando la imagen, estaban indefensos en la creación. Ya la creación no los respetaría, ya la creación no los obedecería, porque no estaban transmitiendo la imagen correcta. Por eso tenemos que entender que como sacerdotes manifestamos la imagen de Dios en todo. Y es la manera donde todo se sujeta al propósito de Dios. A veces decimos, Él me ha dado poder, Él me ha dado autoridad, y todo, chico, todo se sujeta a mí. Nada se está sujetando a mí. Todo se sujeta a la imagen que proyectamos. Porque no son mis intenciones, no es sujetar para manifestar mis intenciones. Es que todo se va a acomodar a lo de Dios. Todo será reconciliado con Dios cuando proyectemos como iglesia la imagen correcta. No la imagen de un pastor poderoso, ni de hombres y mujeres que tienen el poder y la autoridad. Siempre hablamos de ese texto, ¿no? Recibirán poder y me serán testigos. El poder es para ser testigos. Testigos es mártir. Recibirán poder para hacer mi voluntad. No es poder para hacer lo que yo quiera. Recibirán poder para morir a su voluntad y vivir a la mía. Esa es la definición correcta de un texto mal interpretado por muchos siglos, por mucho tiempo, por muchos años. Él no me va a dar poder para que yo haga lo que creo que es de Dios. Recibirán poder para morir, para ser mártires a su propia voluntad y vivir en mi propia voluntad. Recibirán poder para que la vida Zoe habite en ustedes, para que mi vida sea abundante en ustedes. Son sacerdotes, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen un sacrificio espiritual que agrada a Dios. Quiero que usted, si tiene una Biblia de papel, subraye, pide una lapicera o márquelo, grábelo, pellizque la hoja, no sé, haga algo. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen un sacrificio espiritual agradable a Dios. Porque está Cristo en el asunto, ustedes pueden hacer algo que agrade a Dios.
Es imposible. Lo excelente de Ezequiel es basura para Dios. Ahora, todo lo que en la vida de Ezequiel pueda mostrar, o todo lo que en tu vida pueda mostrar a Cristo, va a ser una ofrenda agradable a Dios. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. De otra manera, no sería posible. Si no está Cristo en la ecuación, no será posible, nunca, jamás. No proviene, esto significa que no proviene de nosotros. No es lo nuestro, nosotros somos la vasija, somos el contenedor de un perfume agradable. Somos la pastilla que contiene el remedio para la sociedad. Pues nosotros no somos, dice, ustedes son carta leída. Esa carta leída significa que todos pueden leer a Cristo en tu vida. O leerán mi vida o leerán lo de Dios. Lo mío no les va a servir. Quizá digan, ay, qué lindo lo que hace Ezequiel, qué lindo lo que hace Anita, qué lindo lo que haga. No. En mi vida y en tu vida, en la vida de la iglesia, tiene que leerse Dios. Fíjese cómo todo habla de Dios manifestándose a través nuestro. Dios destruirá todo lo que no sea digno de contenerlo. Es duro esto, pero es así. La tierra, desde que Jesús, esta roca, golpeó y comenzó a crecer en esa cruz, en la intención de Dios y en la victoria eterna de la cruz, en el poder de la resurrección que Dios lo da a la iglesia, la única manera de manifestar un poder de resurrección será muriendo a mis propias cosas, para que esa vida Zoe pueda manifestar, no algo mixturado. Dios no va a dar algo mixturado, va a dar su vida. La única manera es morir a lo mío. Él va a destruir todo lo que no sea suyo. No es la manera. Nos duele, no nos gusta, nos gustaría que sea de otra manera, pero desde que esa victoria eterna en la cruz se dio lugar en lo temporal, porque en lo eterno ya era. Usted vamos antes, Isaías decía, Él herido fue. 700 años antes de la cruz, el profeta decía, Él herido fue. ¿Cuándo? Si todavía no fue herido. No, Él herido fue. La cruz no es un parche en la historia. La cruz tiene intención divina para manifestarse en lo temporal algo que ya sucedió en lo eterno. Desde que sucedió en lo temporal, todos los reinos comenzaron a caer. Y este reino comenzó a crecer y a absorberlo absolutamente todo hasta el día de hoy. En el mundo, en la sociedad y en mi vida. Por eso el salmista proféticamente decía, alzaré mis ojos a los montes. No, porque en los lugares altos se ponían los lugares. No. Alzaré mis ojos a los montes. Estaba hablando del Monte Santo. Estaba hablando proféticamente de Cristo. Un monte, una piedra no cortada por mano de hombre, que crecería hasta ser un monte y absorberlo absolutamente todo. Esa es la reconciliación. Un monte que sigue creciendo y absorbiéndolo todo. Por eso le digo que desde una explicación larga para algo corto. Yo soy así. Desde ese momento en la cruz, desde esa victoria eterna, ¿sí? Dios está reconciliando absolutamente todo. Ese es el momento donde la piedra cayó. Ese es el momento donde la piedra comenzó a absorberlo todo y se convirtió en un monte. A cualquiera que me oye dice, perdón, me adelanté. Dios destruirá todo lo que no sea digno de contenerlo. Hay un juicio. Esta tierra está bajo juicio. Por eso la creación anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Esta tierra está sujeta y está en juicio. ¿Y sabe cuál es el juicio? Es un juicio bueno. A veces decimos juicio y nos asustamos. No, es un juicio bueno. Todo lo que no esté Cristo está destinado a caer. En cada lugar donde no esté Cristo está destinado a desaparecer. Pueden ser personas,
gobiernos, matrimonios, están destinados a caer. Porque hay un juicio, y es un juicio bueno, es un juicio donde, acá está, esto no es que no engañe, aquí no está que no distraiga, porque hay grandes edificaciones humanas que imitan lo de Dios, es Adán haciéndose vestiduras para tratar de mostrar lo de Dios, pero realmente no es lo de Dios. Es lo de los hombres diciendo, esto es Dios. Eso está destinado a morir. Toda vestidura hecha por nosotros mismos está destinado a caer, a ser destruido. Por eso estamos en un juicio, y es un juicio bueno. Todo lo que no manifieste la imagen del Hijo será destruido. Es apocalíptico el mensaje, no, es de esperanza. Es el Hijo tiene que vivir en mi vida. El Hijo se tiene que desarrollar en mi vida porque en mi vida está dispuesto a caer todo para que esa vida crezca. Porque todo lo de Dios es mejor que lo mío. Aquí puse, ahí está, Mateo, sígame porque vamos a hablar de lo personal y ya terminamos, no se asuste. Mateo capítulo 7, verso 24, lo leemos simplemente. Dice, a cualquiera que oye, lo conoce usted, el que no lo conoce, lo lee. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. ¿Sobre quién? Sobre Cristo. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos, azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Hizo mucho ruido. ¿Sabe qué? El pastor Elías decía que la tormenta no viene a tirar la casa, viene a revelar los cimientos. Este es el juicio que Dios está haciendo. Aquí se está hablando de un juicio que se desató en lo temporal, en la cruz, en esa victoria eterna. Todo lo que no manifieste a Cristo puede ser muy lindo, pero está destinado a caer. Y esta casa estaba edificada sobre la arena. Y si vemos la arena, son pequeñas rocas, ¿sí? Hay lugares en el mundo donde la arena es mucho más grande, mucho más chica, pero si usted la ve, es una pequeña roca. Todo lo que esté cimentado sobre rocas humanas está destinado a caer. Podemos ser muchos, pero está destinado a caer. Solamente una roca revelará la vida de Dios, y es Cristo. La pregunta es, ¿dónde estás construyendo tu casa? Muchos la construyen en el futuro. No, porque mañana. Y están esperanzados en el futuro y viven con ansiedad, porque ansiedad es eso, es vivir en el futuro. Otros viven en depresión porque han edificado su casa en el pasado y no saben cómo traerla al presente. La pregunta creo que no es dónde estás construyendo tu casa, porque no estamos llamados a construir nada. Cuando hablamos de casa, hoy hablamos de una casa espiritual. Y esta casa está hablando de una vida. La pregunta debería ser, no debería ser, ¿estás construyendo tu casa?, sino, ¿quién está construyendo la casa? ¿Quién está construyendo mi familia? O si realmente soy luz para ellos. Salmo 27 dice, en vano construye la casa el que trabaja, de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no servirá para nada. Si Dios no construye la casa, en vano construyen
los constructores. Si Él no cuida la ciudad, si Él no cuida mi vida, en vano le estaré cuidando. Por eso debemos crecer en esto, mi querido hermano, en entender quién es la roca. Dejar de correr incesantemente de aquí para allá. El otro día leía que un hámster en su ruedita, ¿sí? ¿Conoce? No, los gángster, no, un hámster, esa rata sin cola. Corren y corren y corren y aproximadamente en su vida corren entre 14 a 20.000 kilómetros y no fueron a ningún lado. Y muchas veces nosotros corremos todo el tiempo, edificamos todo el tiempo, tratamos de hacerlo de Dios, pero terminamos cansados. Mi querido hermano, es tiempo de que Él empiece a obrar a través de nuestras vidas. Hablábamos la semana pasada, no, póngase de pie. Hablábamos la semana pasada que Dios nos va a tener que enseñar cómo orar. Porque la Escritura dice, piden y no reciben porque piden mal. Pero pastor, yo pido por mi matrimonio. Pero pastor, yo pido por mi economía. Yo pido por mi familia. Y quizás tendríamos que aprender a orar. Y creo que la mejor enseñanza es decirle, Señor, enséñame cómo orar. Enséñame qué pedir. Porque hace 20 años que estoy pidiendo, pero a veces solamente pedimos y no vivimos una vida. Le pedimos a esa vida, pero no vivimos la vida. Entonces le pido por mis hijos, pido por mi economía, pido por cosas naturales. Y esto lo hemos dicho muchas veces. Jesús decía, todo lo demás será añadido. Busquen primero el reino de Dios. Busquen primero que este reino crezca, que su justicia crezca, que su gobierno crezca. Primero en mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, en mi ciudad. ¿Qué le parece si oramos y le pedimos al Señor que nos enseñe cómo orar? Señor, ¿cómo orar? ¿Qué pedirte? Si vamos a las oraciones apostólicas, lo hemos dicho también millones de veces, la oración apostólica no eran por cosas, no era que les vaya bien. Amados hermanos de Corinto, esperamos que les vaya bien. No, era que te conozcan. Allí hay una oración diciendo, espero, ¿sí?, que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. Y uno dice, ay, vamos, una oración como la mía. Así como prospera tu alma. Mi querido hermano, todo está sujeto a la vida que está creciendo. Si crece mi vida, crecerá la corrupción. Si crece lo de Dios, esa casa está destinada a prevalecer. Y creo que la pregunta es, ¿dónde estás edificando? Porque estamos tratando de mantener una casa en el pasado, o estás manteniendo una casa en el futuro, y Dios te la está destruyendo. Y decimos, y ahí nos esforzamos para que nada se caiga, para que todo siga en pie, para que algunas relaciones se mantengan. Y Dios te dice, esta relación está destinada a caer, porque no manifiesta a Dios. No, pero son amigos, pero son... No. Pero esto que estoy haciendo lo hice por tanto tiempo invertí en construir, en hacer. Mirá, este es mi reino. A veces todos nosotros tenemos algún reino. Decimos, ay, mirá, todo esto lo hice yo. Todo esto es mío. Y Dios te dice, esto no es nada. Lo que tiene que edificarse es mi vida. Te estoy edificando, estamos siendo construidos, estamos siendo edificados para contener algo tan valioso como la vida de Dios. Hay cosas que están destinadas a caer. Y a veces vivimos en depresión porque seguimos manteniendo una casa que no tiene que estar más en el pasado. Vivimos en ansiedad porque la casa está en el futuro. Vivimos frustrados porque lo que yo creo que es de Dios no se está realizando. Y Dios una y otra vez nos muestra con las cosas que suceden que eso no es de Dios. Creo que la oración en este tiempo será, Señor, decinos que son todas las cosas que tienen que reconciliarse con vos. Se tiene que reconciliar mi vida, mi matrimonio, mi familia, mi ciudad. Señor,
enséñanos cómo orar. ¿Qué pedir? ¿De qué manera pedir? ¿Le parece si le pedimos esto al Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que nos enseñes a orar. Nos enseñes cómo pedir, para poder ser efectivos no en nuestra propia eficiencia, sino en lo que vos querés hacer. Para aquellos que están estudiando en la facultad, Dios querrá manifestarse en el estudio, en la profesión que les está dando, en la familia. Dios nos está diciendo, lo que vos estás construyendo no me sirve. Déjame construir a mí. Porque todo lo que no ha sido construido por Dios está destinado a caer. En cada área de nuestra vida, de nuestra casa, de los proyectos. ¿Dónde estamos construyendo lo de Dios? ¿Dónde estás edificando tu casa? Porque el trabajo no es edificarlo. Nuestro trabajo es descansar en el Señor y permitir que Él se edifique a Él mismo. Porque es su diseño, es su manera, son sus intenciones y todo es mejor que lo nuestro. Porque estamos llamados a manifestar al Hijo de Dios, porque todo lo que no manifiesta al Hijo de Dios está destinado a caer. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Para dar tu amor al mundo, incomparable, tan inigualable, hoy revélanos tu gloria, muéstrate.